Queridos amigos y amigas de la Corporación Cultural Artistas del Acero, bienvenidos a un podcast más que estamos ejecutando y que hemos denominado El arte de hacer que ocurra, en lo cual estamos conversando con profesionales, destacados profesionales de la región, en relación con las artes escénicas, fundamentalmente lo que sucede detrás del escenario, con los escenógrafos, los iluminadores, los maquilladores y las distintas áreas, digamos, que tienen que ver cuando el público por primera vez se enfrenta a una obra y ve lo que los actores están realizando. En esta oportunidad vamos a conversar con un destacadísimo profesional de esta área, que es don Liantur Rojas, profesor, dramaturgo también, gestor cultural, pero fundamentalmente titiritero y también creador de muchas utilerías de los grupos locales y también de óperas, qué sé yo sé que has trabajado en varios aspectos. Y fundamentalmente creador de este famoso grupo que se llama el grupo de títeres Pirimpilo de la región del Biobío, que ya lleva 62 años de vida. Bienvenido Liantur a este programa, como te contaba, que llamamos El arte de hacer que ocurra. Muchas gracias por la invitación. Encuentro fantástico esta idea, sobre todo, hace un momento atrás conversábamos, cuando la gente va al teatro, va y conoce lo que pasa adelante, pero ignora lo que pasa atrás o no se interesa. Y lo que pasa adelante no podría ser. Sí, lo que pasa es todo el trabajo que hay atrás, digamos. Es tan o más importante lo que pasa atrás. Súper importante. O sea, sin eso, sin escenografía, sin vestuario, sin iluminación, sin sonido, sin utilería, no hay obra. Claro. Pero tú me contabas que ya Pirimpilo cumple 62 años de vida y que tu primera experiencia fue en un colegio. Cuenta un poco esa experiencia del colegio que me pareció muy bonita. Mira, yo era un estudiante de una escuela fiscal, un niño pobre. Bueno, todos los artes. Bueno, eso no es novedad, digamos. Mucho. Y bueno, un cierto día llega un titiritero a dar una función de títere a la escuela y la entrada costaba 5 pesos. Para mí eso era inalcanzable, o sea, olvídate. Y yo no encontré nada mejor que ofrecerme, era para poner la silla en el gimnasio con la idea de quedarme ahí enredado, para poder ver la función. Como mucho entramos hacia el teatro. Entonces, cuando ya terminó de poner la silla, el titiritero me dice, podés quedarte a ver la función. Y siéntate ahí adelante. O sea, Fantástico. Privilegiado por primera fila. Pero a mí no me llamó la atención lo que pasaba adelante. Por extrañas circunstancias yo quería saber qué pasaba atrás. Y apenas empiezo la función, dejé pasar un momento y me fui para atrás. Bueno, había un telón negro y al titiritero se le veían las puras piernas. Y en una mesa había 5 o 6 títeres aproximadamente. Y de repente yo veo que él estira la mano, saca un títere, deja otro, qué sé yo. Y esto se repitió varias veces y yo empecé a pasarle los muñecos. El ayudante. Seguramente él, como estaba dando la función, no podía decir nada porque se le interrumpía la función. Y cuando termina la función me dice, ¿y vos qué haces aquí? Yo me asusté porque me retó y no le dije nada. Me dice, ¿te gustan los títeres? Sí. Pues agarras un calcetín, le echas acerrín, tomas un palo de escoba, mojas papel, le pones harina y ya está. Y con esa receta yo me fui para la casa. Una clase rápida de hacer títere. Llego a la casa y empecé a experimentar. Me llevé coscachos, retaba, porque dejaba la historia en la cocina, gastaba la harina que era para el pan, qué sé yo, y la cosa no me resultaba y yo regañaba y qué sé yo. Pero en tantos intentos, que fueron muchos, de repente me resultó. Y logré hacer un primer títere, que era una cosa, una masa que por lo menos tenía algo como nariz, qué sé yo. Y yo me sentí feliz en ese momento. Bueno, pero seguí experimentando muchas veces, mucho, entre esa masa, esa cosa inicial. Y a medida que yo experimentaba me daba cuenta que había que ir mejorando el amarra, el enredo, que el acerrín tenía que estar más apretado, qué sé yo. Bueno, deben haber pasado por un mes, en que yo todos los días, pero sistemáticamente, hacía mi títere.
Y de repente me resulta el primer títere que fue Pirimpilo. Ya, ahí nace Pirimpilo, digamos. ¿Y cómo lo bautizas como Pirimpilo? Bueno, ahí lo modelé, entre que lo modelé, que lo lijé, que esto se secó, que había que lijarlo, que lo pinté, que se yo, pasaron una semana, tal vez un poco más. Y a mí, desde niño, con mi hermana jugábamos a la panadería y hacíamos, a mí siempre me gustó modelar y jugábamos mucho con barro. Y la panadería se llamaba Pimpinela, Pimpinola, una cosa así. Entonces cuando tengo el títere le digo yo, lo voy a poner Pimpinela. No, me dice mi hermana, porque la panadería se llama así. Y empecé a jugar con las sílabas, hasta que de repente resulta Pirimpilo. Me llamó la atención la sonoridad de esto, sobre todo porque el fundamento fue, fíjate que cuesta pronunciar esta palabra. Entonces van a tener que repetirla y así les va a quedar grabado el nombre de mi muñeco. Muy bonito, bonito el inicio. Oye, y la primera función que tú ya haces como adulto, digamos, como titiritero profesional, en que tú te dedicas a esta profesión con la compañía Pirimpilo, ¿cuál es? ¿Te acuerdas de esa? Sí, perfectamente. Mira, yo estaba en el colegio, ya era alumno de primer año de enseñanza media. Bueno, la primera función realmente yo la doy en el patio de mi casa, a los 12 años. Invitaba a los niños del barrio. Entonces, para mí esa es la primera función profesional, pero eran unas funciones muy largas, duraban como 3 horas. No tenías concepto de la síntesis, digamos. Pero cuando yo estoy en el liceo, ya en Primera Humanidades, el canal 9 de televisión de la Universidad de Chile crea un festival que se llama Primer Festival Estudiantil del Espectáculo. Y yo me entero en el liceo eso y yo digo, yo quiero participar en nombre del liceo. ¿Y qué vas a participar? Con títere. Con títere. Sí, y tú sabes hacer títere, yo soy titiritero. ¿Y de dónde sacaste? No, sí, soy titiritero. Bueno, me inscribí. Y esto se hizo en la Municipalidad de La Reina, en Santiago. Y yo voy con mi escenario y doy una función de títere con Pirimpilo y me gano el primer lugar del espectáculo estudiantil como titiritero. Y de ahí para adelante no paré. Oye, y la historia que contabas, ¿de dónde surge esta historia de Pirimpilo? Porque tú eres un fructífero dramaturgo para títeres, para teatro. Yo me acuerdo de haber participado en una obra que tú escribiste, digamos. Pero, ¿cómo surge esta idea de empezar a escribir obras? A ver, bueno, a lo largo de mucho... Una de las dificultades de hacer teatro para títeres es encontrar textos. Hay muchos textos, muchos autores argentinos, porque está muy desarrollado en Argentina, bueno, en Europa y en otras partes. Pero en Chile no abundaba en la literatura para títeres. Entonces, cuando tú tomabas una obra de alguno, bueno, la repetías, pero ¿y mañana qué? ¿De dónde saco otra? Entonces la mayoría estaban muy adaptadas para el jardín infantil, eran como material de colegio, no servían mucho como para ganarse la vida con eso, que era lo que yo quería. Entonces, bueno, hay que escribir. Ahora, a mí siempre me gustó escribir. Yo desde muy niño escribo y escribo poesía, escribo cuentos, qué sé yo, desde muy niño. Pero no era difícil para ti escribir una obra de dramaturgia, digamos. Claro. Entonces empecé a escribir yo las obras de los títeres. Sobre todo porque yo decido ganarme la vida como titiritero desde muy joven. Yo me casé muy joven, y tenía 3 hijos y había que parar la olla, pues. Alimentarlo y educarlo. No era fácil estudiar, qué sé yo, y entonces, bueno, los títeres Y logré que con Marcelo Garcés me diera un huequito en el taller La Cascada. Y yo todos los domingos daba funciones en La Cascada. Pero no podía repetir el cuento porque la gente ya lo había visto, entonces no iba a ir. Toda la semana escribir un cuento distinto. Claro, entonces toda la semana había... ¿Y de dónde sacaba obra? Entonces yo daba el cuento el día domingo, me iba para la casa, pucha, ¿y qué voy a hacer el otro domingo? Entonces empezaba a elucubrar, yo le preguntaba a un niño, le preguntaba a otro, y empecé a inventar historias, a pensar, a ver, ¿qué puede ser? Y
Y así fueron surgiendo de trasnoche, y qué hacemos. Bueno, es tu gran reconocimiento de la ciudad y de la región y también del país, que tú eres una persona, un titiritero importante a nivel nacional y que has desarrollado toda una actividad de dramaturgia para títeres, que seguramente muchos te piden textos para montar con otros títeres, otras compañías. Pero a mí me interesa también lo que estábamos hablando, ¿qué pasa detrás de eso? ¿Cuándo empiezas tú también, con la habilidad que tienes para construir títeres, a empezar a crear utilerías, tanto para obras de teatro, para organizaciones que te piden? Porque nosotros, yo me acuerdo en el Caracol, tú construías y todos quedaban muy asombrados por tu habilidad para construir, que eran tan útiles. O sea, la utilería era muy útil para el actor, digamos. Mira, esto es parte casi por accidente. Siendo estudiante de la Universidad de Concepción, me integro al club de teatro, la salita que había al fondo, ahí el club de teatro. Y bueno, y en ese momento se daba una obra y necesitaron a alguien que hiciera, el escenógrafo era Héctor Hawkinson. Sí, Héctor Hawkinson. Y ahí estaban los talleres del TUC. Se construyó la escenografía ahí, pues. Talleres, entonces, bueno, yo siempre fui intruso. Y un día me metí a los talleres y veo que están construyendo una escenografía de una obra. Ah, qué bueno, qué sé yo. Y él me pregunta, ¿y tú qué haces aquí? No, si vengo a mirar nomás, qué sé yo, estoy en el taller de teatro. ¿Y te gusta el teatro? Sí, me gusta. Y en eso veo que él está como haciendo algo con papel maché, que era como una botella y era como hacer un jarrón de época. Y empieza a hacer y se le cae. Y yo le digo, lo que pasa es que ese papel maché, le dije yo, le falta aditivo. ¿Y tú sabes hacer esto? Sí, pues si así hago los títeres yo. ¿Y podía hacer esto? Sí, pues, ya pues me dice. Así, vamos, Ya pues. circunstancial, ¿no? Ya pues, hazlo. Sí, pues le digo, pero tengo que arreglar esa pasta primero. Pero si esta la hizo recién, sí, pero está mal hecha, pues. Ya, entonces me dice, ¿me lo puedo llevar para la casa? Y me lo traen mañana hecho, sí, mañana se lo traigo hecho. Así que lo hice por la casa y se lo traje. Ya me dijo, ¿te vacunaste conmigo? Estás designado el utilero oficial. Entonces, del TUC. cada vez que había que hacer algo especial en el TUC me llamaban. Y así yo estuve metido ahí en muchos montajes. Que también un aprendizaje para ti también. Sí, todo lo que... Además, ese mundo a mí siempre me fascinó, así que para mí era el mejor premio del mundo, era que me llamaran para yo estar metido ahí atrás entre medio. Bueno, ¿Y te acuerdas de alguna utilería así que te haya quedado así como...? Yo hice cosas para Vida y Muerte Severina, con Joao Cabral era la obra, y esa la dirigía un brasileño, ya me voy a acordar del director. Bueno, y ahí había que hacer esa obra tenía que ver sobre unos niños raquíticos. Entonces me pidió que hiciera un teatro de sombra, y que tenían que ser niños raquíticos que aparecieran en sombra. Entonces tuve que construir unos muñecos, pero para tener esa experiencia yo tuve que ir al hospital a conocer a niños raquíticos, a ver, los que visité varias veces el hospital, me consiguieron ahí. Y hice todo el trabajo de sombras, lo hice a esa obra, para Vida y Muerte Severina. También hice la utilería de Cementerio de Automóviles, una obra que no se estrenó. Hice la escenografía y la utilería de esa obra. También hice unas máscaras para los actores. Eso iba a preguntar, también te caracteriza también por ejecutar máscaras también de repente. Son tan preciosas tus máscaras, de verdad, algunas muy bonitas. Después vamos a hablar de las máscaras, pero ¿has conservado alguna utilería tú así como que te haya quedado, la guardaste como recuerdo? Mira, te voy a contar. Cuando yo hice la utilería de las Tres Pascualas, que tuve que inventar muchas cosas. Ahí participé yo. Que crear muchas cosas que, bueno, no era muy difícil crearlas, pero que no estaban, había que hacerlas y que había que darle la época, qué sé yo. Yo las hacía en un taller, en una bodega de mi casa. Y cuando terminó las Pascualas, muchas cosas de esas se las llevó la Brizola y otras las tenía yo en mi casa, porque era yo el utilero y yo las llevaba. Pero a mí se me incendió la bodega.
Y ahí murieron todas esas cosas. Un día se incendió esa bodega y perdí títeres, bueno, no quiero ni acordarme. Ahí se perdieron, la verdad que no tengo nada. Pero ¿y los títeres, la colección de títeres las tienes, digamos, tus títeres? Tengo muchos. Después reconstruidos. Ya, perdiste mucho. Muchos que se quemaron. Y de los títeres que tú construyes, ¿hay algún títere que tú le tengas aprecio, digamos así, especial y que sea importante en tu trayectoria? Claro. Independiente de Pirimpilo, porque Pirimpilo también era un personaje. Bueno, aparte de Pirimpilo, yo tengo dos títeres que son muy especiales. Uno es un viejito pascuero que es un títere de guante. ¿Por qué es muy especial? Primero porque fue el primer títere que no fue modelado, no fue hecho con pasta, fue hecho con una técnica un poco más contemporánea a partir de una pelota de plumavit, qué sé yo. Y segundo porque todo su vestuario fue tejido por mi mujer. Yo durante muchos años los títeres míos se caracterizaron porque todo su vestuario era tejido y quien lo tejía era la Ruth. Y era el único titiritero del país que tenía los títeres con vestuario de lana. Entonces todo el mundo tenía que ver con eso. Después mi mujer dijo, ya yo no te dejo más, me dijo. Entonces quedó ese títere tejido. Entonces le tengo mucho cariño porque fue el primer títere en que yo experimenté otras técnicas. Eso, te iba a preguntar, tanto los títeres hoy día, la técnica ha ido cambiando, los materiales han ido cambiando, en el caso de utilería también, hoy día están las casas chinas donde encontráis desde la última flor y todo lo demás. ¿Tú sientes que eso ha afectado efectivamente el trabajo del titiritero y del utilero? Por ejemplo, hoy día salen a comprar los escenógrafos, florcitas a los chinos, y antes había que construirla, había que hacer un trabajo mucho más manual, mucho más artesanal, con mucho más valor además. Se han puesto más cómodos, la gente ha estado más cómoda, pero se ha ido perdiendo cierta esencia del valor de la artesanía y de la activación de la creatividad. Porque cuando tú tenías te pongo el ejemplo del jarrón ese que había que hacer, eso activa tu propia capacidad creativa. O sea, empiezas a investigar, empiezas a mirar fotografías, empiezas a buscar materiales con los cuales construir. Por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que yo le hice las máscaras a los actores del club. Yo no tenía la más pálida idea cómo se hacía una máscara. Y de repente alguien me dice, hay que hacer máscaras a estas actrices. Y yo me vi envuelto en eso y dije, ¿cómo mierda lo hago? Claro. Pero lo bueno tuyo, independiente, tú ibas estudiando también, o sea, ibas en un proceso de aprendizaje. Entonces empecé a investigar. Claro. Y te digo, y eso activó mi propia creatividad hasta que llegué a una solución lientul-roja. Exacto, y al final hay un sello tuyo, digamos. Claro, busqué elementos y cosas que me resultaban mucho más fácil de manejar, estaban más a la mano, y construí las máscaras. Y en general me pasaba eso con las utilerías. Me acuerdo que cuando me mandaban a hacer algo me daban una serie de instrucciones que tú tenías que cumplir. Sí. Y bueno, como diablo las cumplo. Y uno empieza a escarbar. Me pasó con las pascualas me pasó mucho, de inventar cosas y de... ¿Tú sientes que estos oficios, estas profesiones, son reconocidas, por ejemplo, por el medio? Incluso por los propios integrantes de las artes escénicas, actores, qué sé yo. O sea, ¿sientes tú que hay un reconocimiento fundamental respecto de este tipo de oficios? Yo creo que cuando les surge la necesidad se dan cuenta, pero por lo general no son muy reconocidas. Más que nada por la poca visibilidad que tenemos. Pero tu reconocimiento personal, en el caso como has recibido hartos premios, digamos, has sido reconocido, digamos, una persona que tiene el Premio Municipal de Arte, el Premio de Arte de la Universidad Federico de Santa María, Premio CER comunitario, Premio Regional de Arte y Cultura, Premio Educa del 2015. O sea, independiente, digamos, que el ámbito no reconozca, la sociedad efectivamente reconoce un oficio. Cuando tú has logrado penetrar en el medio, sí que hay un reconocimiento. Pasa mucho tiempo en el cual, en el caso personal mío, yo nunca trabajé para ser reconocido.
para mí esta era una cuestión vital. Primero había que parar la olla y parémosla con los títeres. Y después me fui enamorando del oficio, al extremo de que era una cosa de si no hago títeres, hasta el día de hoy digo yo haré títeres mientras tenga un poco de aliento. No sé, aliento te queda, digamos, pero después la operación que te hiciste gigante, te queda toda... De alguna manera te queda en el medio y el medio de repente dice, mira qué interesante lo que hace este caballero. Y empieza a valorar lo que tú haces. Y tengo que ser un privilegiado en este sentido, porque ese oficio de titiritero, este oficio de utilero o de hacedor de cosas, de alguna manera ha gravitado en el medio y la gente te reconoce por eso. Sí, por supuesto. De hecho, tienes... Llaman, te dicen, hay que hacer esto. Bueno, mira, esta es la persona. Que ya viendo ahora como un resumen, no, todavía no, pero como viendo, ¿qué sientes tú que fue lo más importante de tu profesión o como lo profesionalizaste tú tu oficio, en el sentido de el títere, en la utilería, qué sé yo, sientes tú, ¿cuál es tu resumen, digamos? ¿Cumpliste? ¿Sientes que desarrollaste una actividad, que instalaste un tema que no estaba puesto, por ejemplo, en la importancia que tiene detrás de la escena? Yo pienso que sí. Yo creo que se abrió, que de alguna manera yo fui el pionero aquí en Concepción en darle valor al teatro, primero al teatro de títere y también a esta cosa de la construcción de elementos para el teatro. De alguna manera se abrió un camino, se abrió un espacio. Y me siento de alguna manera iniciador de eso. Sí, pero tú eres integrante de la Fundación de Títeres en Red. Ahí te quiero preguntar, ¿cómo es la relación tuya, como una persona que tiene una vasta trayectoria, con las generaciones nuevas que se van incorporando en el tema del títere? Porque es muy difícil que hoy día los chiquillos tomen el títere como un elemento, pero hay una red importante de titeriteros a nivel nacional, a nivel internacional. Digamos, el títere no va a pasar nunca de moda, o sea, no hay cumpleaños hoy día que no se lleven títere para los niños, qué sé yo, en el tema más comercial. Pero ¿sientes tú que hay una nueva generación que está recogiendo la experiencia anterior? Sí. A través de la red de titiriteros. Bueno, esto se ha ampliado muchísimo. Cuando yo empiezo a hacer títere éramos muy pocos los titiriteros a nivel nacional. A nivel nacional en ese momento no éramos más de 50. Hoy día yo te podría decir que hay 2 agrupaciones de titiriteros y hay más de 400 titiriteros a lo largo de todo el país. Y hay muchos agrupados y se reúnen y hacen festivales, qué sé yo. Yo participo de una de ellas a la que me incorporé porque de pronto sentí la necesidad de conocer lo que estaba pasando con las generaciones más jóvenes, sobre todo lo que estaba pasando de Santiago para el norte, porque decía yo, bueno, aquí somos algunos titiriteros que logramos aparecer aquí en Concepción, pero hay más en el país. ¿Qué está pasando en el país? Y empecé a noticiarme y de pronto me doy cuenta de que hay muchos más y que están haciendo cosas maravillosas. Hay buen futuro para el títere. Y sobre todo incorporado al teatro. Al teatro, sí. Están incorporando muchos títeres en el teatro. Te iba a decir eso. Hay muchos Muppets que están trabajando con eso, los actores, digamos, están muy articuladas, muchos muñecos mismos que están formando parte del espectáculo teatral, de lo cual encuentro maravilloso. Algo por lo que yo siempre quise hacer y muchas veces lo he hecho. Querido Lientour, de verdad, felicitarte por toda tu trayectoria, obviamente, porque has desarrollado una labor que es muy única, diría yo. Pocos deciden en su vida ser titiriteros. O sea, hoy día hay una agrupación, sé que hay gente joven que lo está haciendo, que están incorporando otras técnicas al teatro, pero tú fuiste uno de los primeros que partió con todas las dificultades que ello suponía. Así que te felicito, te agradezco montones que hayas venido al programa, e incluso sabiendo que viene saliendo una operación a corazón abierto recién, que fue muy seria, pero que quedaste muy bien, así que tenemos Lientour para rato. Así que muchas gracias por venir. Reitero mi saludo y mi agradecimiento por esta invitación. Y bueno, como tú dices, mientras tenga aliento, habrá pirimpilo. Pirimpilo, exactamente.
Muchas gracias, queridos amigos y amigas de Artistas del Acero, y los vamos a dejar cordialmente invitados para un próximo podcast que hemos denominado El arte de hacer que ocurra.